comentar mapas por una parte y también definir esos términos, o mejor dicho, esos conceptos geográficos que son ejercicios que en la EBAU pues, tenemos que, prácticamente creo que en todas las comunidades autónomas se hacen, y desde mi experiencia aquí en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pues llevamos bastante tiempo haciéndolo. Se va a organizar esta ponencia en 3 partes, como suelen decir los psicólogos, para organizar, estructurar y articular cualquier comunicación. Siempre es bueno organizarlo en 3 apartados: introducción, desarrollo y conclusión. Y dentro del desarrollo, pues a su vez 3 o múltiples de 3 o submúltiplos. Por tanto, después de una introducción en la cual voy a intentar definir toda una serie de conceptos que van implícitos en el título. Me voy a centrar en el modelo de examen de EBAU muy brevemente, aquí en nuestra comunidad autónoma, en la cual, pues como acabo de indicar, se pide que se comenten mapas, por una parte, pero también que se definan toda una serie de conceptos. Y a partir de ahí, pues ya voy a entrar en proponer, pues, de una manera pues, sencilla, humilde, pues cómo se comenta un mapa. Bueno, un mapa, ahora veremos si son mapas o no, después de la charla, la ponencia anterior de Pedro, pues a mí casi me da vergüenza hablar de mapas, ¿no? Pero bueno, voy a intentar definir lo que entiendo por un mapa, y por otra parte, pues otra propuesta metodológica también para definir términos o conceptos, en este caso, de geografía. Comienzo, por tanto, la introducción intentando definir estos conceptos. Bueno, un pequeño inciso que se me ha olvidado, muy importante, aunque os va a informar más adelante el ponente siguiente, Juan Antonio, mi compañero y amigo Juan Antonio García González, del campus de Albacete. Muy brevemente, no sé si se permite hacer publicidad en este curso, pero la voy a hacer en 20 segundos. Igual que cuando ponemos a la televisión y vemos una película en Antena 3 y estas cadenas que te ponen la película y a los 2 minutos te ponen un anuncio, pues yo voy a hacerlo, pero muy rápidamente. Estáis todas invitados, invitadas al próximo Congreso de Didáctica de la Geografía, que se celebra este año, en el mes de noviembre, días 10, 11 y 12 de noviembre, en nuestra universidad, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y en el Departamento de Geografía, en el campus de Albacete, que como digo coordina Juan Antonio, y que ahora os dará más información. Pero simplemente decir que, al igual que en todos los congresos de didáctica, está abierto a toda la participación de toda la comunidad educativa, universitaria y de cualquier otra etapa educativa, de la ESO, de primaria, de bachillerato, y por supuesto estáis todos invitados a participar en este congreso. Además, justo en este también se le va a dar bastante importancia al profesorado de ESO y de bachillerato. Habrá una mesa redonda también. Muchos de los que estáis aquí participando en este curso: Isaac Buzo, José Eduardo Córcoles, Juan Martín, Urbanje, etcétera, pues también vais a participar en este congreso. Y, por supuesto, repito, estáis todos invitadas a participar. Además, me consta que el coordinador, Juan Antonio, ha hecho un esfuerzo muy grande para que sea homologado el curso, el congreso, como curso de formación. Y también habrá una línea de trabajo, no solamente ya para investigaciones, sino también para propuestas didácticas. Se le va a dar, como digo, bastante peso a la geografía en otras etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato. Y con esto finalizo esta parte de publicidad. Como decía, introducción, definición de conceptos, método, mapa y concepto, puesto que van implícitos en el título. Cuando se da una charla, o cuando a mí me piden dar alguna charla, conferencia o incluso en clase, yo creo que es básico y fundamental al comienzo intentar definir, sobre todo cuando hay terminologías o conceptos que pueden ser susceptibles de diferentes definiciones. Paisaje, pues a mí me gustó mucho la semana pasada en la charla de la conferencia de Orbanje, pues al principio pues definir el concepto de paisaje. Hay muchas definiciones, múltiples definiciones, pues la que yo voy a utilizar es esta. Pues aquí igual. Yo el concepto que voy a utilizar de método, de mapa o de concepto, porque la redundancia, van a ser los que voy a exponer a continuación. Y a partir de ahí ya pues podemos definir o estar más o menos de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, ¿qué entendemos por método? Varias definiciones. A mí siempre me gusta empezar por lo que nos indica el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo cual no significa que sea lo más adecuado. Es la academia, pero es la academia de la lengua, no de geografía. Y, de hecho,
hay algunos términos de geografía que no son ni mucho menos los más apropiados. Pero se intenta, pues, en lengua castellana, pues, homogeneizar y dar algunas definiciones que pueden ser más o menos interesantes. Siguiendo por la etimología, es decir, cuál es el origen de ese término, y luego pues algunas definiciones de diferentes autores para acabar pues con una definición que no es mía ni mucho menos, es decir, yo no intento aquí poner ni imponer ni exponer definiciones innovadoras ni mucho menos, esto ya lo han dicho otros autores, y a partir de lo que han dicho otros autores, pues yo considero que el método se puede definir como aquellos pasos ordenados para alcanzar un determinado objetivo. Pasos para alcanzar un objetivo. Lo principal es el objetivo didáctico en este caso, o educativo. Y para alcanzar ese objetivo hay que seguir unos pasos metódicos, unos pasos ordenados. Pues vamos a ver qué pasos vamos a seguir para comentar mapas, para definir términos, etcétera. Bueno, hay muchos tipos de métodos didácticos. Aquí tenemos algunos ejemplos, hay muchos más y desde luego que en este curso seguramente que en algunas ediciones anteriores se ha centrado en esta parte de cuestiones metodológicas, pero me voy a centrar en uno que voy a utilizar más adelante para establecer estos pasos metodológicos para comentar mapas especialmente, que es el que se basa en la interrogación retórica. Es decir, partimos de una serie de cuestiones, de preguntas que nos respondemos nosotros y esa respuesta es la que nos da pie, nos da paso a establecer nuestra propuesta, nuestra intervención didáctica en el aula. ¿Qué geografía enseñar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? A partir de estas preguntas, pues podemos establecer cuáles son los fundamentos básicos y qué es lo que tenemos que enseñar nosotros como profesorado, profesores, profesoras y qué aprende nuestro alumnado, alumnas, alumnos, nuestro estudiantado. A partir de la pregunta elemental, ¿qué enseñar? ¿Qué geografía? ¿Qué matemáticas? ¿Qué historia? ¿Qué lengua? Etcétera. Pues nos lleva a establecer pues, una serie de contenidos. Cada vez se da menos peso a los contenidos disciplinares en los currículos, en las nuevas tendencias pedagógicas, etcétera, pero obviamente en las didácticas específicas es fundamental enseñar contenidos, conceptos, procedimientos, valores, actitudes, etcétera, etcétera, de la ciencia referente, que en este caso es la geografía. ¿Por qué y para qué enseñar? Pues a partir de una serie de fundamentos pedagógicos nos permite establecer, pues a mi juicio, lo más importante de cualquier proceso de enseñanza y de aprendizaje, que es el objetivo. Establecer un objetivo. Sin objetivos no podemos programar, sin objetivos no podemos intervenir en el aula ni organizar ningún tipo de programación educativa. Por lo tanto, es fundamental pensar, reflexionar sobre el qué, por qué y para qué enseñar esa geografía. Muchas veces nos dejamos llevar por el currículum, nos dejamos llevar por materiales curriculares, por el libro de texto, etcétera. Está muy bien, pero es necesario que reflexionemos si esa geografía es la que deberíamos de estar enseñando y la que deberían de estar aprendiendo nuestros estudiantes. O es una geografía inútil o todo lo contrario, es una geografía sumamente útil. Muy importante a quién. A partir de nuestra clientela, entre comillas, de nuestro alumnado, es fundamental partir de unos fundamentos psicológicos. Es necesario conocer tanto la psicología evolutiva, es decir, no es lo mismo enseñar geografía, los mismos contenidos de geografía a estudiantes de primaria, de secundaria, de bachillerato, de la universidad, de infantil, etcétera, incluso dentro de la ESO, de primero de la ESO a cuarto de la ESO, hay diferencias, psicología evolutiva y psicología cognitiva. Cada vez hay más teorías muy interesantes sobre el proceso de adquisición del conocimiento por parte del ser humano, ¿no? El dónde, por supuesto, es una pregunta muy geográfica, pero no solamente ya en geografía o en historia, sino en cualquier disciplina, en matemáticas, en música. Es fundamental conocer el contexto sociocultural donde tiene lugar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y, por supuesto, el cómo y el cuándo. Este tipo de secuenciación nos lo establece el currículum, pues cada vez más, una secuenciación cada vez más anárquica y desordenada, y sobre todo el cómo, que es donde me voy a centrar, puesto que este curso se denomina o se basa en recursos y dentro de los recursos pues yo me voy a centrar en los métodos, en dos métodos o metodologías para comentar mapas y para definir términos geográficos. Bueno, hemos intentado definir el concepto de método. Vamos ahora con otro concepto que no me atrevería a definir, y más estando en este curso,
con geógrafos, con geógrafas que sabéis mucho y mucho más que yo de esto, pero puesto que voy a hablar de mapa, pues voy a dar pues, mi opinión o mi definición o lo que yo entiendo que es un mapa, que podemos estar o no de acuerdo con esta definición que voy a exponer a continuación. Como siempre, la misma estructura, que es lo que dice la RAE sobre el mapa, una representación geográfica de la Tierra, de parte de ella, en una superficie plana, muy bien. Hay varias acepciones, por supuesto, lo que dice la etimología. Mapa procede del latín mapa, que se traduce como servilleta, pañuelo, toalla, en fin. No es un origen nada noble ni emblemático para nuestro recurso, el que vamos a hablar a continuación. La primera vez que aparece la palabra mapa en la literatura latina, hacía referencia pues, precisamente a eso, un pañuelo, un trozo de tela que utilizaban los legionarios romanos, ¿no? para secarse el sudor y la sangre. Bueno, todo eso ha ido evolucionando hasta el concepto actual. Hay muchísimas definiciones de mapas de diferentes autores, pero para mí la que propongo es la siguiente. Un mapa es un dibujo o una representación geográfica, una representación gráfica, es lo mismo, es un dibujo de la Tierra o de una parte de la Tierra. De la Tierra sería un planisferio, un mapamundi, o de una parte. En función de esa parte, pues tendríamos escalas mayores, menores, etcétera, sobre una superficie plana, de ahí lo de pañuelo, servilleta, que decían los romanos, los latinos, reducida, orientada, georreferenciada y traducida. Y esto es fundamental para entender o para lo que yo entiendo que es un mapa y lo que no es un mapa, porque muchas cosas que no son mapas les llamamos mapas. ¿Qué significa esto? Primero, es un dibujo o una representación gráfica. Si es un dibujo o una representación gráfica, puede ser más o menos parecido a la realidad. Puede ser más o menos un dibujo más o menos, como digo, parecido a la realidad. Pero generalmente es un dibujo, una representación simbólica. Y utiliza básicamente tres tipos de símbolos. Símbolos puntuales, puntos, símbolos lineales y símbolos poligonales. A partir de ahí tenemos la planimetría del mapa, que representa la Tierra o una parte de ella. Y hemos dicho que ese dibujo o esa representación gráfica o geográfica es reducida. Si es reducida, significa que tenemos que saber cuánto se ha reducido o qué superficie o distancia podemos calcular en ese mapa o representa ese mapa. Por lo tanto, es necesario que tenga una escala, o bien gráfica o bien numérica. Si no, no es un mapa. Pero además tiene que estar orientada. Si no está orientada, lógicamente vemos el dibujo, pero nos falta una información básica y para estar orientada pues, siempre debe de incluir pues, esa orientación, esa rosa de los vientos, un norte, un sur, cualquier punto cardinal, cualquier referencia a un punto cardinal. Y también georreferenciada, es decir, tiene que constar pues, de una serie de líneas, de paralelos, de meridianos que nos permita ubicar cualquier punto exacto sobre la superficie terrestre. Y finalmente, esa planimetría y esa información que representa ese mapa debe estar traducida. Toda la información que represente, sea de un mapa topográfico, de un mapa temático, de cropletas, de lo que queramos, debe estar traducida. Traducida a través de una leyenda con toda su interpretación. Por tanto, a mi juicio, esa sería la definición de mapa. Lo que utilizamos habitualmente no son mapas, son otras cosas que había que llamarle por su nombre. Igual que cuando saco a mis estudiantes, ha hecho la presentación el profesor Juan Martín de aquí de La Mancha, de Ciudad Real, y hacemos excursiones y visitamos humedales y ríos, etcétera. Pues, con todos mis respetos, geografía hay que cambiar nombres aquí. Cuando atravesamos el Guadiana o el Jiguela y aparece en el cartel de la carretera Río Jiguela, Río Guadiana, pues eso no es un río, eso es otra cosa. Hay que ponerle su nombre en geografía. Pues con los mapas ocurre lo mismo. Lo que vemos son otro tipo de representaciones, esquemas cartográficos, dibujos, gráficos. Hay que llamarle de otra forma, no hay que llamarle mapa. Por eso pongo varias figuras a continuación. Y si tuviésemos tiempo, que no creo que nos sobre mucho, si queréis luego al final, podemos resolver esta pregunta. ¿Esto realmente es un mapa? Por eso lo pongo
con interrogantes, pues casi todo el mundo, y yo el primero, diríamos que sí. ¿Vale? Y aquí está la fuente, además, Instituto Geográfico Nacional, que no es la fuente cualquiera. Diríamos que eso es un mapa. Atendiendo pues, a esta definición, que a mi juicio, y repito, y no es mía ni mucho menos, la he tomado a partir de otras definiciones de otros autores que saben muchísimo más que yo sobre el tema, pues efectivamente es una representación gráfica, es un dibujo de una parte de la superficie terrestre. Aquí identificamos muy bien España, Portugal incluso y parte de Francia. Está reducido muy bien, pero no está orientado. Todos sabemos que aquí está el norte, está un islote al norte de la punta de Estaca de Bares y aquí al sur de la isla del Hierro, pero si esta representación gráfica reducida y poco más se la diésemos a, pues no sé, a un aborigen australiano, por poner un ejemplo, que normalmente ellos tienen el norte al revés, no al revés, los mapas al revés que como lo vemos nosotros, o a un, no sé, o a un estadounidense que sabe muy poco de geografía de España, a un universitario estadounidense que poco sabe de la geografía europea y española concretamente, y lo rotamos un poquito el mapa y ponemos, por ejemplo, Alicante arriba, no al norte, arriba, o el Golfo de Cádiz arriba, etcétera, pues obviamente no se puede orientar. No se puede orientar porque carece de ese elemento como es la orientación. ¿Y qué más cosas carece? Pues tampoco está georreferenciada. Tampoco está georreferenciada. No sabemos si por aquí pasa el meridiano de 40 grados o el trópico de Cáncer o el Ecuador. O si está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Por tanto, hay elementos que faltan para definir eso como un mapa. Esto, la primera imagen que nos viene ante la pregunta de si es un mapa o no es un mapa, es que está al revés, que es un mapa al revés. Pero es mucho más completo que el anterior. Lo primero porque está orientado. Esto es un mapa, por supuesto. Aquí tenemos la orientación. Así es como ven los australianos, o en este caso los chilenos, el mundo, ¿no? Completamente diferente a como lo vemos nosotros, con España en el centro, o Europa en el centro, y el norte, Groenlandia al norte, y la Antártida, Groenlandia arriba, no, al norte por supuesto, Groenlandia arriba en la parte superior del mapa y la Antártida en la parte inferior. Pues aquí las Islas Hawái están en el centro del mundo y Australia y Chile pues están en la parte superior, que es el sur. Pero tenemos la orientación, por supuesto, tenemos una escala, tenemos también toda una red de paralelos meridianos, de manera que, según la definición que hemos dicho anteriormente, sería un mapa mucho más completo que el anterior, o incluso este. Aquí ya sí que aparece la red de paralelos y de meridianos, además de la escala, falta la orientación. Claro, alguno puede decir, pues a partir de la red de paralelos y meridianos tenemos una orientación este-oeste y norte y sur. Pero eso porque lo sabemos nosotros, que estamos cansados de ver el mapa de España. Pero repito, un aborigen, por un ejemplo, australiano, o un universitario estadounidense que no sea de geografía, obviamente, nos sabrían orientar este mapa si pusiéramos el Cabo de la Nao, por ejemplo, en la parte superior. ¿Quién nos dice que, aunque vayamos decreciendo o creciendo hacia arriba, 38, 40, 42 grados, arriba esté el polo norte? Puede estar el polo sur perfectamente. Por lo tanto, es un mapa todavía deficitario. Aquí ya no he puesto interrogaciones, sino exclamaciones. Esto sí que es un mapa. Atendiendo esa definición que hemos dicho anteriormente, esto sí que es un mapa. Aquí tenemos la planimetría perfectamente simbolizada con estas líneas, con puntos, con áreas, con espacios, etcétera, con su propia leyenda, de elementos lineales, de elementos puntuales, de elementos poligonales, incluso con la toponimia. Tenemos la orientación hacia el norte geográfico, pero por si no es suficiente, también hacia el norte magnético, incluso con el grado de declinación para calcularlo en función del año de edición del mapa. Tenemos la escala, igual, escala numérica, el número de veces que se ha reducido ese mapa con respecto a la superficie real, o al revés, el número de veces que la superficie real es más grande que el mapa, 25.000 veces, escala numérica y escala gráfica también. Y además tenemos también una red
de paralelos y meridianos, coordenadas geográficas, en la parte exterior, grados hexagesimales geográficos y coordenadas UTM. Por lo tanto, esto sí que es un mapa atendiendo, obviamente, a la definición que hemos indicado anteriormente. Método, mapa, y el tercer concepto que me gustaría también intentar definir es el de concepto. La misma metodología, RAE, etimología, algún autor que ha definido este concepto y lo que yo entiendo por concepto, que es lo que nos piden también en los ejercicios de EVAU. Una representación mental asociada a una experiencia o un elemento del medio. Estamos en geografía, o un elemento del medio natural, sociocultural, humano, etcétera, que permite comprenderlo, entenderlo, comprenderlo, aprenderlo y también transmitirlo, comunicarlo. Una representación mental. Aquí tenemos un ejemplo de un término, bosque mediterráneo, y un concepto. Ese término está compuesto por palabras, pero esas palabras, si no nos permiten hacer esa representación mental de un bosque mediterráneo, difícilmente podremos transmitirlo y comunicarlo y permitir el lenguaje, que es de lo que se trata este tipo de ejercicios, aunque en la práctica ya veremos, y voy a dar mi opinión y podréis estar más o menos de acuerdo, muchas veces es un ejercicio inútil porque lo que está fomentando es el aprendizaje memorístico, más que el aprendizaje geográfico en sentido estricto. Bueno, hecha esta primera introducción, vamos con los 3 puntos de la charla. El primero, el modelo de examen de EVAU. Muy brevemente, ¿cómo es el modelo que tenemos en la Universidad de Castilla-La Mancha? Muy parecido al que tienen en otras universidades. Consta de 4 apartados. En el primero se pide un ejercicio práctico en el cual pues, se tienen que comentar, entre otras cosas, mapas. Hay un ejercicio teórico con preguntas, un vocabulario, definir una serie de conceptos y otro ejercicio de localización con mapas, mal llamados mapas siempre, porque no son mapas, mapas mudos, habría que llamarle de otra forma, como digo, los ríos de la Mancha, el Amazonas sí que es un río, o el Sella es un río, pero el Jiguela no es un río, es otra cosa. Pues igual, estas representaciones cartográficas habría que llamarla de otra forma, pero para entendernos me voy a disculpar y voy a hablar siempre de mapas, ¿vale? Bien, pues en los 4 ejercicios se piden mapas, se piden conceptos, incluso en el ejercicio teórico, pues tenemos que dominar también los conceptos propios de cada pregunta. Incluso en los ejercicios prácticos también tenemos que dominar esos conceptos. De manera que para el EVAU, en segundo de bachillerato, y repito, esto se puede extrapolar a cualquier otro curso de la ESO y de primaria y de la universidad, porque sé que también hay profesores de la universidad en este curso, se puede extrapolar perfectamente a esos ejercicios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de modelo de este examen, la primera parte, la página de la izquierda con ejercicios prácticos, con diagramas, gráficos, entre comillas un mapa, y en la parte de la derecha, pues preguntas, conceptos, 8, elegir 4, y entre comillas también mapas de localización, una línea, mapas mudos, etcétera. Otro ejemplo más, con un paisaje, fotografía de un paisaje, 2 mapas, otros 2 por aquí, definición de conceptos, por tanto, es un porcentaje muy elevado del examen el que se dedica a los comentarios de los mapas y a la definición de conceptos. Es el argumento o es la justificación a partir de la cual pues pretendo contar lo que voy a contar a continuación en el punto 2 y en el punto 3. Puesto que en geografía y en historia también, incluso en muchas otras disciplinas, nos vamos a enfrentar siempre con mapas, voy a proponer de forma muy sintética cómo podemos trabajar los mapas con nuestros estudiantes. Y lo voy a hacer de una forma muy sencilla, muy simple. Lo primero que tenemos que tener claro, como hemos dicho anteriormente, es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que queremos alcanzar? La finalidad, que siempre es la comunicación. Para la comunicación es necesaria la presencia de un emisor, que somos nosotros, el profesorado, y un receptor, que es el alumnado. A veces se cambian las tornas, como sabemos, ¿no? Hay un mensaje, el propio de la disciplina, de la ciencia, en este caso de la geografía, que se transmite a través de una serie de medios, de canales, del libro, la pizarra, el proyector, el paisaje, el mapa, y por medio de unos códigos, señales, signos o reglas. Todo eso permite esa comunicación. Un ejemplo de la variedad de lenguajes geográficos que utilizamos en nuestra actividad docente diaria.
para transmitir el mismo concepto de cliserie, por ejemplo, el concepto de piso bioclimático, de cadena vegetal, de sucesión, de escalonamiento, como queramos denominarlo, ¿no? En la fotografía lo vemos muy bien, para transmitir esta idea de cómo en las laderas inferiores hay un tipo de vegetación que se va sustituyendo en función de las temperaturas, de la humedad, de las precipitaciones por otro tipo de vegetación diferente, etcétera. Pues podemos utilizar diferentes lenguajes. Lenguaje visual, real, en una excursión o virtual a partir de una fotografía, a partir de una imagen proyectada en una pantalla, en el aula, etcétera. Lenguaje visual, pero también por medio del lenguaje pictórico. Esto significa lo mismo que eso, es un dibujo de la organización de un piso bioclimático que viene a decir lo mismo, como en las partes inferiores más bajas de esa ladera montañosa, en la Solana, en la Umbría, etcétera, tenemos un tipo de vegetación que es sustituida en función de la humedad, la altura, el enfriamiento diabático, la pérdida de presión, de temperaturas más bajas, etcétera, por otro tipo de vegetación, en la Solana y en la Umbría. Pero también se puede decir que es el lenguaje más habitual a través del lenguaje verbal. El lenguaje verbal oral, que es el que estoy utilizando ahora mismo, es el que más utilizamos los docentes, o del lenguaje verbal escrito, o del lenguaje verbal táctil y otros lenguajes verbales también que hay. En este caso, hemos utilizado un lenguaje verbal propio de nuestra disciplina. Las formaciones esclerófilas son sustituidas en el piso supermediterráneo y tal. Bueno, pues es un lenguaje propio de la geografía o de la biogeografía. ¿Sí? Si fuésemos, por ejemplo, a un congreso de médicos, de matemáticos, de físicos, en castellano, en español, y hablasen de su disciplina, seguramente no nos entenderíamos casi nada porque utilizan un lenguaje específico. Lo mismo pasaría si médicos, físicos, matemáticos escuchasen o leyesen esto, pues lo más probable es que no se enterarían demasiado, ¿no? Por lo tanto, es necesario también definir esos conceptos. El concepto de formación dentro del lenguaje verbal, de formación esclerófila. Lo pongo aquí en rojo. El concepto de formación, primero, de formación por oposición a comunidad vegetal, formación vegetal por comunidad vegetal. El concepto de planta esclerófila, que es una planta esclerófila. El concepto de sustitución, el concepto de piso supramediterráneo, por oposición al piso termo, meso, mediterráneo, oro mediterráneo, etcétera, etcétera. Oro mediterráneo, en fin, son conceptos, obviamente, que es necesario definir y entender. El concepto de comunidad marcescente. ¿Qué es eso de marcescente? Pues hay plantas que son caducifolias, otras que son perennifolias, de hoja caduca, de hoja perenne, y otras que son de hoja marcescente. O términos de plantas en latín. En vez de Quercus pyrenaica ponemos roble y nos entendemos todos. Pues no, porque hay muchos tipos de robles y hay uno específico que es el Quercus pyrenaica. Por tanto, se hace necesario, como digo, definir estos términos. De manera que es fundamental en este sentido también trabajar la definición de conceptos, pero siempre contextualizados, que es donde quiero ir a parar. Bueno, hay muchos tipos de lenguajes, lenguaje gráfico. Esto también nos está contando lo mismo que vemos ahí en ese dibujo, lo que hemos definido a través del lenguaje verbal, obviamente con toda una serie de flujos de materia, energía, unas cosas muy complicadas que hacían los geógrafos rusos en los años 70 del concepto de geosistema, etcétera, y desde luego el concepto el lenguaje, perdón, cartográfico. Al final, este mapa nos está contando esto, nos está contando esto, nos está contando esto, etcétera, mediante otro tipo de lenguaje, que es donde quiero ir a parar. Bueno, pues ese lenguaje, ¿cómo lo podemos interpretar, conocer, trabajar y comentar? Que en definitiva lo que nos piden en estos ejercicios es, a nosotros no, lo que pedimos nosotros a nuestros estudiantes, a nuestro alumnado, es que comenten un mapa. Bueno, hay muchos en la literatura científica, didáctico-científica, hay muchas propuestas. Yo mismamente tengo algún artículo también de 10 o 12 páginas en congresos, tal, muy, muy enrevesados, muy barrocos. Voy a intentar ser lo más, como digo, simple, aunque simple significa muchas cosas, pero no me molesto. Simple y sencillo. Para comentar un mapa, a mi juicio, habría que seguir estos 3 pasos metodológicos: lectura, interpretación y clasificación. Como siempre, respondiendo
a esa interrogación retórica. Es decir, ¿qué es lo que se ve en un mapa? ¿Por qué está ahí? Y estamos en geografía, ¿dónde está? Todas las ciencias, todas las disciplinas tienden a la clasificación. En biología, la clasificación taxonómica de las plantas, de los animales, en geología, las rocas, tal. Pues en geografía también. Hay una clasificación generalmente de tipo espacial, territorial. ¿Dónde está? ¿Qué se ve? Lectura del mapa. ¿Por qué está ahí? Interpretación, explicación, argumentación, justificación y ¿dónde está? Clasificación. A mi juicio, estos son los tres pasos fundamentales, obviamente generales, transversales. Cada mapa es un mundo, igual que cada persona somos un mundo también, y el médico no puede poner la misma medicina para todo el mundo, pero de forma general y genérica se puede establecer esta estructura para comentar mapas. En el primer caso, ¿qué es lo que habría que hacer ante cualquier mapa? En general, repito, en general, pues hacer una lectura, un análisis de los elementos, separar, viendo cada uno de los componentes, de los fenómenos, sucesos, acontecimientos, lo que allí esté plasmado en ese mapa, ¿a partir de qué? A partir del título, del concepto del título, explicando el concepto del título, la leyenda, y ver cómo se distribuyen sobre ese territorio, generalmente España. Estamos hablando de geografía de segundo bachillerato, es España, o una parte de España, y si es geografía de la ESO, pues cualquier parte del mundo, o una comunidad autónoma, un municipio, da igual. ¿Qué se ve? Lectura. En segundo lugar, ¿por qué está ahí? Hay que interpretar, hay que explicar a partir de los conocimientos teóricos que tengamos sobre ese fenómeno, sobre ese componente territorial, sobre lo que se esté cartografiando. Explicar, interpretar, justificar, argumentar. Causas y factores. Fijaos, factores. Una pregunta, cuando era estudiante en los años 90 de geografía, siempre en los exámenes, siempre había alguna pregunta que eran los factores. Los factores explicativos de la distribución de la población en el mundo, en España. Factores explicativos de los climas del tipo que sea. Factores es una pregunta muy geográfica, los factores. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en este segundo punto siempre analizar cuáles son los factores, es decir, ese conjunto de relaciones e interacciones que explican ese fenómeno que se está cartografiando. Y en tercer punto, la clasificación. Una clasificación geográfica, es decir, ¿dónde está? Establecer zonificaciones, áreas más o menos homogéneas, ¿vale? Generalmente, como dicen los psicólogos, en grupos de 3, múltiplos o submúltiplos no, o múltiplos de 3, zonificación, distribución y localización. Establecer una síntesis de lo que nos está diciendo ese mapa. Bueno, veo que no vamos bien de tiempo. Rápidamente, tengo aquí varios ejemplos de mapas que podríamos hacer un pequeño ejercicio siguiendo esta propuesta metodológica que, repito, ni es la mejor, ni es la única, ni es una propuesta que lanzo, que cada cual, pues obviamente, si tiene interés, que la utilice con sus estudiantes, con su alumnado y que experimente, ¿no? Y al final, pues el resultado de la experiencia es la que nos da pues un tipo u otro de metodología a utilizar en el aula. Atendiendo a esta propuesta metodológica, en primer lugar, este mapa o cualquier mapa, tengo aquí varios que podríamos haber interpretado, vamos a leerlo, a describirlo, es decir, qué es lo que se ve a partir del título, de la leyenda, es un mapa de precipitación media anual, pues vamos a definir, a conceptualizar este término, precipitación, ¿qué es la precipitación media? No es lo mismo media que precipitación anual, pues definimos lo que es la precipitación media, el producto del resultado del sumatorio de todas las precipitaciones medias mensuales durante un periodo de más de 30 años de observación. O también la suma media, mejor dicho, la suma de las precipitaciones de todos los años durante más de 30 años de observación, dividiéndola por el número de años observados. Cualquiera de las fórmulas o formas llegan al mismo sitio, ¿no? Definimos el concepto, vemos la leyenda, la escala, la unidad de medida, milímetros, litros por metro cuadrado, etcétera, cómo están organizados en intervalos de 100 en 100 milímetros, etcétera, como hay zonas muy áridas, muy secas en el sureste, en el Valle del Ebro, en el Valle en La Mancha, donde fuese. Las zonas más lluviosas están al norte, etcétera. Es decir, describimos lo que nos piden en este caso en el mapa de precipitación media anual. En segundo lugar, explicamos por qué hay zonas más lluviosas,
la cornisa cantábrica, en el sistema central, unas zonas también de las Villuercas, Monte de Toledo, Sierra Morena, que será eso de allí, una zona del sistemas béticos, Sierra Cazorla, de Grazalema, de Ronda, etcétera. ¿Cuáles son las causas que explican por qué hay áreas o zonas muy lluviosas y, por oposición, zonas muy secas? El Valle del Ebro, tal, pues hablamos de la presencia de esos anticiclones subtropicales, del anticiclón de las Azores, etcétera, su influencia durante cierta época del año, las borrascas que se sitúan en otras zonas a partir de los 41, 42 grados de latitud, con frentes asociados que provocan que tengamos precipitaciones durante todo el año, etcétera, etcétera, ¿no? La presencia del relieve, el efecto Foehn, que es otra pregunta típica que sale casi todos los años, la sombra pluviométrica, que es más bonita, es una palabra en castellano más bonita, la sombra pluviométrica, ¿no? En algunas zonas a sotavento de las principales cadenas montañosas que provoca. En fin, todo eso no me voy a poner a dar aquí explicaciones. Repito, todos ustedes, vosotros, vamos a tutearnos. Sabéis mucho más que yo de esto, de geografía en general y de geografía de España en particular. Por lo tanto, relacionar esos conocimientos teóricos para explicar pues, ese fenómeno cartografiado. Y por último, clasificarlo. ¿Dónde está? Qué zonas encontramos con más, con menos precipitación, dónde se ubican, en qué regiones, no vamos a ir provincia por provincia, las 50, pero sí grandes zonas, intentar pues, establecer pues toda una serie de secuenciaciones, de áreas más o menos homogéneas, ¿no? Una palabra clave, fundamental, que siempre hay que decir a nuestros alumnos que indiquen es la distribución irregular de cualquier fenómeno que se cartografíe. No hay nunca un mapa que sea homogéneo, es decir, una gran irregularidad de las precipitaciones, de la distribución del saldo vegetativo, de la densidad de población, de lo que nos pidan, de la tasa bruta de natalidad, de lo que fuese, ¿no? Pues esa irregularidad es la que hay que comentar. ¿A partir de qué? Pues como decía antes, o establecer tres zonas, zonas de precipitaciones bajas, medias y elevadas, o a partir de la media, del promedio, si lo sabemos, zonas altas, zonas bajas, zonas áridas, zonas secas, según diferentes autores, la España húmeda, la España seca, el criterio que utilicemos, siempre y cuando se justifique, cualquier criterio es válido. Si no se justifica, pues ya podemos tener algún problema, ¿no? Bueno, pues así cualquier ejemplo de mapa, pues podemos intentar hacer un experimento y a ver cómo con nuestro alumnado y a ver qué tal sale, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí que tenemos la media nacional y a partir de aquí, pues obviamente ver aquellas zonas, Lugo, Orense, Zamora, el noroeste peninsular, etcétera, donde tenemos tasas o en este caso el saldo vegetativo. Explicamos el concepto de saldo vegetativo, la diferencia entre nacimientos, de funciones, etcétera, pues bajas, altas, positivo, negativo. Ojo también, en algunos casos encontramos mapas con más de una leyenda, como es este caso. Aquí encontramos dos leyendas y, por supuesto, pues siempre que encontremos dos o más leyendas, en algunos casos, en este, por ejemplo, encontramos incluso hasta tres leyendas diferentes, ¿no? Que en ese caso, pues si no nos piden nada, hay ejercicios que únicamente te piden, comente el mapa que aparece a continuación. Pues comente, si no tenemos unas pautas, pues yo creo que estas tres pueden ser más o menos válidas. En general, pues en nuestro caso aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha sí que pedimos una serie de preguntas orientadas al comentario del mapa o del gráfico. En resumidas cuentas, una serie de pasos metodológicos y se me está pasando el tiempo y quería haber profundizado en algún ejemplo más, pero voy a pasar al siguiente punto, que es cómo definir un concepto geográfico. Igual, propuesta metodológica. Vuelvo de nuevo al examen de Castilla-La Mancha, con mapas, con gráficos, con fotografías de paisajes, etcétera, y por supuesto con un ejercicio de conceptos, que los conceptos tenemos que saberlos también para responder a las preguntas, para comentar gráficos, para comentar mapas, para comentar fotografías del paisaje del Valle de Ricote, donde sea esa fotografía. En el caso nuestro, en el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, se han seleccionado un total de 90 términos, 90 conceptos, mejor dicho, de diferentes bloques de contenidos. En el caso de la AGE, que han hecho también un esfuerzo muy grande por sintetizar lo que han dicho las diferentes comunidades autónomas, proponen un total de 163 conceptos. Aquí
tenéis, podéis entrar en la página web de la AGE y tenéis pues el listado de todos y cada uno de ellos. Hay muchos recursos, hay muchas páginas, hay blog, hay glosarios, etcétera. Pues, entre ellos, uno de los mejores es el que nos ofrece el Instituto Geográfico Nacional, que ya se presentó la semana pasada, en el cual, pues además de glosario de términos para la EBAU o para las pruebas de acceso a la universidad, en el cual, además de definir el término acción antrópica, acuicultura, tenemos la definición y tenemos también pues, un enlace, una imagen, una fotografía, un mapa, un gráfico, etcétera, pues, que todo eso nos permite conocer mejor el concepto al que hace referencia. Una cuestión de carácter crítico, muy rápidamente. Yo no soy partidario para nada de ejercicios que incluyan definición de términos, por lo que he dicho anteriormente, muy brevemente, porque eso fomenta al final el aprendizaje memorístico, que está muy bien, que es muy importante. La memoria obviamente es una facultad de la inteligencia y todo el aprendizaje que hacemos, absolutamente todo el 100% es memorístico, pero hay varios tipos de memoria, a corto plazo, a largo plazo, memoria evocativa, memoria de trabajo, etcétera. No vamos a entrar en esos conceptos, pero se fomenta, como digo, esa memoria a corto plazo, de manera que muchas veces el alumnado, da igual que le preguntes un término geográfico o un término en lengua serbo-croata, al final lo que hace es aprenderse esa definición de forma memorística. Sí que soy partidario de ese aprendizaje de términos, de conceptos, mejor dicho, en el contexto de un tema, en el contexto de un ejercicio práctico, etcétera. Por tanto, la propuesta que he hecho en alguna ocasión y que ya veremos si la llevamos a cabo en nuestra universidad es incluir en el ejercicio teórico de responder a preguntas una serie de términos, 3, 4, 5 términos, que los estudiantes incluyan, contextualicen, definan dentro de la redacción de esa respuesta. Bueno, es una opinión. Dicho esto, voy a pasar a definir la propuesta, a presentar la propuesta para definir términos geográficos. Para comentar mapas ya hemos visto lectura, el qué, el por qué y el dónde. Pues para definir conceptos, pues 3 apartados también, asociación, asociación y asociación. ¿Pero con qué o de qué? En primer lugar, asociación con un término geográfico. En segundo lugar, con un ámbito geográfico. Y en tercer lugar, con una imagen geográfica, una fotografía, una imagen de un paisaje, etcétera. Lo voy a explicar un poco más detenidamente y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos y casi con esto que lo voy a dejar. 3 apartados. La primera de ellas, asociación con un término geográfico. En geografía hay una serie de términos, de palabras que podemos llamar, más que palabras clave como pone aquí, serían palabras muletilla o palabras comodín, ¿vale? Como por ejemplo elemento o componente, lo mismo forma, o morfología, que es un poquito más pedante, un poquito más fino, parece, proceso, fenómeno, suceso, tipología. Básicamente con estas 5 o 6 palabras nos pueden permitir introducir la definición de, no voy a quedarme corto si digo más de la mitad, más de un 50% de los conceptos de geografía e incluso algunos más. En geografía hay 2 grandes ámbitos. Por una parte, la geografía física, que estudia el medio natural, y la geografía humana, que estudia el medio sociocultural. Por tanto, ese concepto siempre va a hacer referencia, aunque está todo interrelacionado, interactuando de forma mutua, recíproca, permanente, etcétera, siempre va a haber un término asociado o una parte del medio natural, bien al relieve, al clima, a las aguas, la vegetación, la fauna, etcétera, o bien al medio humano, la población, las ciudades, las actividades económicas, el medio agrario o rural, el medio industrial, las actividades del sector terciario, servicios, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de esa imagen mental, y poniendo algún ejemplo, ejemplos de localización, puesto que estamos en geografía, pues podemos hacer un ejercicio para intentar definir algunos de estos términos. Por ejemplo, dolina. Una palabra que seguramente que nuestros estudiantes utilicen solamente una vez en la vida cuando estén estudiando geografía en la ESO o en bachillerato y pocas veces más. ¿Qué es o cómo podemos definir dolina? Pues a partir de esta propuesta metodológica. Una dolina es un elemento, es una forma, un proceso, un fenómeno, un suceso. Pues a mi juicio sería una forma del medio natural o del medio humano, una forma del relieve. Ya estamos, obviamente, la definición no es correcta. Si decimos que es una forma de relieve, es incompleta. Falta todavía definir el resto. Pero sí que estamos anticipando o introduciendo la definición.
y como dice el refrán y el anuncio, la primera impresión es la que cuenta y como todos sabemos, muchas veces lo que más cuesta trabajo es empezar y finalizar un discurso. Cuando empezamos bien ese discurso, en este caso una definición de un concepto, pues puede continuar bien. Si decimos que una dolina es una forma del relieve, cuando lo corrige, si nuestros alumnos lo dicen de esta forma, cuando nosotros como correctores vemos que empiezan de esa forma, pues tiene bastante probabilidad de que acabe bastante bien. Si dice que una dolina es un elemento climático o es un suceso demográfico o un fenómeno urbano o una tipología de un paisaje industrial tal, pues obviamente ha empezado mal y por mucho que lo enderece, al final estará mal la definición. A partir de esa imagen mental que hemos visto anteriormente, aquí que vemos unas depresiones sobre el terreno, tenemos que saber que se asocian a sustrato calizo, cástico, calcáreo, como queramos, como consecuencia de la disolución y que dan lugar a depresiones circulares. Ya lo hilvanamos, lo hilamos, lo cosemos como queramos con nuestras palabras y a partir de esa imagen, de ese concepto, pues podemos definir, poniendo algún ejemplo, lo que es una dolina. De igual forma, pues lo que es una ubala, es decir, simplemente cambiando de presión circular, el resto de definiciones es exactamente igual, un 90% igual, pero por la coalescencia y la unión de varias dolinas, un cañón fluvial exactamente igual, una hoz fluvial, la diferencia en que uno es rectilíneo, el otro curvilíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Éxodo rural no tiene nada que ver con dolinas, con cañones, con pues, cómo podemos definir este concepto o cómo lo pueden definir nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio siguiendo estos pasos metodológicos? Pues vamos a ver una imagen de un pueblo abandonado, fotografías en blanco y negro, es decir, antiguas, años 50, 60, incluso antes, con gente saliendo, andando del pueblo, con maletas, con mucho equipaje, pues a partir de esta imagen y con las palabras clave, el éxodo rural es un sistema climático, es un elemento hidrológico, es una forma del relieve, pues a mi juicio sería un fenómeno demográfico. Empezamos bien, fenómeno demográfico y con esa imagen que hemos dicho se caracteriza ¿por qué? Pues por una migración, por un movimiento, por una salida, como queramos, hay miles de palabras sinónimas y connotaciones todas las que queramos, desde el campo a la ciudad, desde el medio rural al medio urbano, etcétera. ¿Como consecuencia de qué? Pues en todo movimiento migratorio hay factores que expulsan y factores que atraen, ¿no? Pues vamos a explicar esos factores de expulsión y de atracción que generan el éxodo rural. Y así, pues podríamos poner muchos más ejemplos que no lo voy a hacer por falta de tiempo y que si queréis podéis intentar hacerlo vosotros con vuestros estudiantes. Efecto invernadero. Pues, ¿qué es el efecto invernadero? Pues cogiendo estas muletillas, palabras clave, comodines, como queramos, pues sería un fenómeno natural, que quede claro que es un fenómeno natural, que mucha gente piensa, no, es que el ser humano ha intervenido incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero con la combustión de hidrocarburos, tal. Vale, muy bien, pero llevamos millones de años y gracias al efecto invernadero y vida en la Tierra. No es un fenómeno climático, un fenómeno natural climático. A partir de ahí, como consecuencia de el calor irradiado por la Tierra, ese calor de longitud de onda larga y la presencia de una serie de gases, de dióxido de carbono, sobre todo de vapor de agua, etcétera, de metano, pues se mantiene una temperatura confortable, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Evapotranspiración, pues cogiendo esta palabra muletilla, tal, ¿qué sería la evapotranspiración? Pues posiblemente un proceso, bueno, aquí interviene el clima, la hidrología, la vegetación, un proceso biológico, tal. El ciclo del agua, pues igual, ¿qué sería? Un elemento, una forma, un proceso, fenómeno, tipología, pues posiblemente un proceso hidrológico. Y lo definimos con el pliegue, pues igual. Sería un fenómeno, una tipología, un elemento, pues una forma del relieve, bla, 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 como consecuencia de materiales plásticos que se deforman, siguiendo tal. El ensanche, pues igual, a partir de esa imagen, de esa figura, de ese concepto mental, un ensanche, pues que es un elemento, una forma, un proceso, un fenómeno, pues una tipología o una morfología, una forma urbana, tal, y lo explicamos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿vale? No me voy a detener porque veo que ya se me está acabando el tiempo, pero podríamos hacer ejercicios de cualquier concepto, imagen y siguiendo pues estas palabras más que clave, yo diría eso, muletilla, comodines, etcétera,
y a partir de 5 o 6 palabras nada más nos permite por lo menos introducir, por supuesto, la clasificación, que tenga clara, la sistematización de la geografía. Llevamos 200 años de esta forma y en los manuales, en los libros de texto, etcétera, pues lo seguimos así. Pues nos permite introducir, como digo, estos conceptos. Bueno, y finalizo simplemente diciendo 2 cosas. La primera, que lo que estoy diciendo obviamente es una propuesta metodológica que no significa que vaya a ningún sitio, simplemente que os la propongo, que os propongo que a partir de obviamente vuestra experiencia, que tenéis mucha más que yo, en las aulas y a partir de las adaptaciones, esto es como la música, son variaciones sobre el mismo tema, ¿no? Pues sobre este tema, sobre temas parecidos, intentar experimentar y de esta forma pues ver cómo conseguir pues un modelo para que a nuestro alumnado le sea más fácil, más sencillo pues enfrentarse a este comentario, a estos comentarios de los mapas, ¿no? De los mapas, los mal llamados mapas que les ponemos en la EBAU o en la ESO o en la universidad o en cualquier sitio, ¿no? Y también para definir los términos. Y bueno, finalizo con toda una serie de recursos pues para trabajar términos geográficos, mapas, etcétera. Hay muchísimos, algunos de ellos que ya conocéis, todos me imagino. Ya se habló la semana pasada y en otros cursos también. El IGN, la AGE, por supuesto, pues todos los informes que hay, glosario de términos geográficos recomendados por la Asociación Española de Geógrafos. Hay numerosas páginas web, aplicaciones como esta de nuestro compañero José Eduardo Córcoles, el blog, la página web de Isaac Buzo. También tiene muchos recursos sobre glosarios, mapas, comentarios de mapas, por supuesto el blog de Juan Martín, que creo que vaya, corrígeme Juan si me equivoco, por los 10 millones de visitas, que ahí es nada. Y por supuesto hay mucho más recursos que están a vuestra disposición. Y bueno, creo que me he pasado unos minutillos del tiempo reglamentario. Con esto finalizo mi intervención.